Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy me ven acá chiquito porque vamos a hablar en esta especie de comparativa entre la nueva MacBook Neo y las laptops Windows en esta batalla, si se quiere. Déjame que te muestre mi primer plano. No quiero garantizar todo con un título, pero sí hay una discusión sobre el arribo de la MacBook Neo y demostrar de que con muy poco, o con, mejor dicho, con un valor bajo, un valor razonable, tenés muchas más prestaciones que con una Windows tradicional. Y voy a reconocer algo, no soy un fanático de Apple, no soy un chico Apple, sí estoy usando un iPhone después de mucho tiempo, por primera vez en esta temporada, pero estoy rodeado de dispositivos Android y Windows, no soy un usuario habitual de Mac. No tengo conocimiento de Mac, pero fue la primera computadora que me llamó la atención de querer tenerla. ¿Sí? Hace rato que no me pasaba con un dispositivo, obviamente todavía no la tengo, pero vamos a estar en proceso de gestionarla. Y hoy vamos a hablar de esta oportunidad de tener una MacBook con todas las prestaciones que pueda llegar a tener una MacBook, con las reducciones mencionadas en muchas de las reviews que ustedes vieron, pero a precio razonable versus otras laptops de Windows que tengan las mismas condiciones o encontrar diferencias también, porque ahí vamos a encontrarlas, así que te invito a comentar acá abajo. Si ya sos usuario de MacBook en Neo, déjame un comentario. Si sos solamente usuario de MacBook en otras versiones, nos viene perfecto, nos viene bárbaro, porque también nos vas a poder decir, mirá, en otra condición es superior por esto, es inferior por esto, me gustaría esto, me gustaría lo otro. Todos los comentarios son bienvenidos y los likes también. Y también te invito a suscribirte para próximos videos, ¿sí? Y también coméntenos si hay otros temas que quieren abordar. Pero bueno, nos metemos con esto y el primer cuadro es, se metió Apple a pelear en un segmento que no estaba acostumbrado y me parece que lo está haciendo muy bien, ¿sí? No es lo que prefiere Apple, pero me parece que hizo la movida táctica imposible de rechazar, porque así se ocupa de un segmento, a dominar un segmento directamente. Yo sé que muchos van a decir, sí, pero en el mobile hizo su propia política y todos se subieron a la política de Apple. Yo creo que no, yo creo que siempre, incluso hasta ahora, son cuestionados los dispositivos móviles de Apple, los iPhones, y todavía marcan una brecha, porque hay que tener los $1000 para tener un iPhone, ¿sí? Y no siempre al paladar fino de los $1000, no al usuario de celulares, sino que al paladar fino de $1000, no siempre completás la satisfacción, porque siempre le falta algo al iPhone. Siempre se queda con algo menos. Acá es distinto. Acá ya tenés un terreno ya trabajado, con un montón de laptops, un montón de notebooks que ya son históricas, que ya vienen trabajando hace un montón de tiempo, en el segmento de los $600, 500 a 700, vamos a poner segmento de los $600, y entra Apple con eso, que ya estaba trabajando en otros segmentos, mucho más caro, premium, etcétera, y dice, para, tengo un producto más bajo, les voy a competir a ustedes. Y los destrona. Y los destrona, o déjenme comentarios si realmente los destrona o no. MacBook Neo compite contra Windows en el segmento de $600, ya lo dijimos. No se trata solo de specs en papel, sino que también a las claras se han visto algunos rendimientos, algunos benchmarks, como les gusta llamar, que han dado muy buena tecla, ¿sí? Y acá es la pregunta, ¿qué pasa si comparamos experiencias en lugar de números? No, a lo que voy es, no solo 600 versus 600, no solo 8 GB de RAM versus 8 GB de RAM, sino la experiencia de uso de MacBook contra una Windows general, por no decir Linux, etcétera, pero acá es Windows para no entrar con los técnicos ultra recontra profesionales que me van a decir si vos metés una antena en un Windows y le pones Linux y le pones un software que gira alrededor de... Y sí, bueno, obvio, estamos hablando de lo más puro. Voy al comercio, compro, me llevo a mi casa cuáles son las que funcionan mejor. Vamos a tratar de hacer un análisis más editorial que de benchmark, a pesar de que van a haber datos, obviamente. Las pantallas, el primer golpe. ¿Y cómo? Sí, así, con 13 pulgadas de display, una resolución aproximada, siempre decimos aproximado, porque más allá de lo que arroja Apple, a veces hay más menos, ¿sí? 2408 por 1506 en resolución, mientras que el genérico
para este precio de Windows es de 15,6 pulgadas con 1080p de resolución, ¿sí? 500 nits de brillo versus 250 para lo que es Windows en el promedio, en el estándar general. Por supuesto, bienvenido sea un ejemplo a ustedes que deje acá abajo un modelo de Windows que sea superior. Acá estamos hablando en la generalidad. Por favor, no maten al mensajero, ¿sí? Estamos hablando de estos datos. Y eso es muy importante, y vi un detalle que acá no lo incorporamos, pero un detalle muy interesante, también es el uso de las bisagras. Bisagras que, por lo menos en las experiencias tradicionales de Windows, se terminan quebrando con el paso del tiempo, se rompen o se desgastan, o no tienen la apertura o cierre que uno quiere. Sin embargo, hacían una comparativa contra el MacBook Neo, y es extremadamente prolija, tanto la apertura como el cierre, es cómodo, tiene ángulos de permanencia intactos, prolijos, un detalle tras otro impresionante. Las bisagras son muy bien trabajadas, que no tienen que ver con la calidad de resolución, pero que hablan a las claras cómo se puede trabajar bien en ese proceso. Voy a subir un poquito de luz que no me estoy viendo. Ahí está. Tampoco soy albino, pero bueno, quería un poquito de luz, ¿no? Vamos a seguir con esto. Hablábamos de la resolución, hablábamos de las pantallas y algunos detalles también técnico-estéticos, si se quieren. Creo que ahí hay una superioridad, por lo menos en lo que se viene hablando del tema, en lo que se viene hablando de esta máquina. Si nos vamos a hablar de peso, por supuesto, tenemos 1.23 kilos garantizados por Apple versus un promedio de 2 kilos, 1.800, 1.600, etc. Pero siempre tienden a ser pesados. Y las que son livianas no tienen las condiciones de Apple. Entonces, ahí es donde hay que trabajar un poco en esa diferencia. El peso es muy importante, sobre todo porque están pensados los dos dispositivos, en este caso las dos ideas de dispositivo, para estudiantes, ¿no? Lleva mochila, libros, útiles, cuadernos, carpetas, lo que fuere, y además una laptop. Y en este caso, Apple juega como un poquito a favor para ese público. Si hablamos de sistema operativo, por supuesto son dos filosofías completamente distintas. Según lo que manejan los expertos de Apple, y sobre todo por las reviews que se pudieron hacer o primeras impresiones que se pudieron dar en videos y demás, es mucho más limpio y ligero el Mac OS de esta edición. Integración nativa con iPhone y iPad, por supuesto, y el ecosistema cerrado pero ultra optimizado de Apple para todo lo que es dispositivos. Mientras tanto, Windows tiene mayor personalización y flexibilidad. Es cierto, vos podés tocar todo, como ya sabemos, bajarte cualquier cosa, etc. Multitarea intensiva más robusta, y ahí voy a ponerlo un poquito entre comillas porque depende mucho del rendimiento de la computadora. Y compatibilidad total con apps y juegos, que eso sí le juega un poquito a favor a Windows versus a Mac, ¿no? Que siempre tiene cierta sensibilidad. No Mac, Apple en general tiene cierta sensibilidad por lo que no es oficial, ¿no? Eso es quizás un punto a favor para Windows. Después, el chip A18 Pro, insisto, no se mide con benchmarks tradicionales. Es un procesador que ya viene de la historia mobile y se adapta a las condiciones de esta laptop. Los procesadores Windows en general parecen más potentes que este procesador, que está con ese estigma de ser de celular. Sin embargo, acá supera el chip M1 de las MacBooks, ¿sí? Con lo cual tenemos algo que ya está trabajando de alguna manera con experiencia o con rendimientos ya de portátiles conocidos, ¿sí? La optimización entre el software y el hardware compensan la diferencia, ¿sí? La diferencia de rendimiento. Pero insisto, en lo que se puede observar y en lo que se puede comprobar también, lo que se puede hacer con esta computadora no tiene para nada que envidiarle a laptops de Windows tradicionales, incluso de gama media. Estoy hablando, no sé, de Intel Core i5 para arriba, pero ahí, ¿no? Y también con algún Radeon 5, si me presionás, te lo puedo garantizar. No digo que es tan potente, pero se han podido ver pruebas muy sofisticadas, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos un rendimiento real versus lo teórico. Los números pueden indicar que este procesador es muy para chipset móvil o para celulares, o incluso de un rendimiento anticuado, porque si yo te digo M1 y estamos en el M4, M5, estamos como muy atrás. Sin embargo, tiene una respuesta muy óptima el procesador.
Después, cero ventiladores, cero ruido y la ventaja invisible de la Neo, que a pesar de que parece que no tiene nada, tiene un montón, ¿sí? No tiene los ventiladores o los coolers que podemos tener acostumbrados en las notebooks, pero ya tiene experiencia Mac con los desarrollos de computadoras sin esto. Entonces, sabemos que ya tiene un buen rendimiento en cuanto a refrigeración, en cuanto a rendimiento con el tema del aire y no hace ruido. Son dos ventajas muy buenas. Esto ayuda al confort del uso de la computadora. Un poco lo que hablamos de la bisagra se traslada acá. Y hablando de Windows, puede calentarse y activar ventiladores, que esto es lo que vivimos todos los que tenemos computadoras de Windows. MacBook mantiene control, el MacBook Neo mantiene el control térmico y funciona en silencio. Y es ideal para lo que son bibliotecas, cafés o reuniones. A ver, es ideal para todo. Pero digo, también si vos tenés un ambiente cuidado y necesitas un equipo silencioso, tiene un punto a favor. Hablemos de la batería, que también muchos de los usuarios eligen sus dispositivos por batería, más allá del rendimiento general. Y hay que reconocer que todo lo que es Windows funciona de bien para abajo, 6 puntos para abajo, con un promedio de 10.5 horas para el estándar de precio que estamos hablando. ¿Sí? Eso es lo que ofrece Windows en general, mientras que MacBook, con el MacBook Neo, está ofreciendo 16 horas de carga de batería y por supuesto la vida útil de la batería es mucho más alta también, por lo menos lo que garantiza es una evolución también en el mantenimiento de la misma. Sí, tenemos que hablar de esto, que son 8 GB y, de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento como equipo base. Hay más modelos. Quizás es el punto débil, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si yo lo veo en papeles, en una ficha técnica como acá, en un archivo, digo, che, hay notebooks de Windows por el mismo precio que vienen con 16 GB y 512 o hasta 1 TB de disco. Pero sin embargo, puede ser un punto en contra para Mac, pero la optimización que se vio es muy alta. Lo que sí le puedo cuestionar, por una cuestión de dispositivos, porque son computadoras, es darle el punto a favor a Windows de la capacidad del disco de almacenamiento. Si 512 debería ser el promedio de todas las computadoras, entiendo que también juega a favor del peso, del tamaño, del diseño, de muchas cosas y también del ruido y del rendimiento. Entonces, es entendible. Por supuesto, acá el punto a favor de almacenamiento se lo damos a Windows, pero lo que es memoria RAM yo no lo pondría tan fuerte. Si bien 16 GB es un montón y lo hace trabajar muy bien, muy al fleje y en alto rendimiento, la MacBook Neo no se ha quedado atrás con 8 GB de RAM. Entonces, ojo con eso, porque depende de tu uso, va a ser más o menos útil esta capacidad, ¿sí? Bueno, después ofrece una ventaja de rendimiento masiva para Windows por el mismo costo. Nada, detalles que agregamos, pero en líneas generales me parece que es bastante parejo a pesar de los números, ¿sí? Por eso decíamos benchmarks y teoría. Bueno, acá sí, los puertos yo los veo, ahí sí lo veo un poco complicado. 2 USB-C y nada más. Apple te obliga a comprar adaptadores y es cierto. Sí, son puertos USB del tipo C, aparte no son los genéricos para un mouse, para lo que sea, tenés que adaptar todo eso. Mientras que una MacBook, una laptop tradicional, una Ultrabook o lo que quieras, ya trae una serie de puertos, incluso los HDMI, que ya están adaptados. Y tenés diversidad de puertos, desde auriculares, desde puertos de red, etcétera, que Apple no los ofrece, ¿sí? Esto creo que sí es un dolor, ¿sí? Recordemos que la MacBook Neo sí incorpora jack de 3.5 para auriculares, pero sería el único punto positivo en este caso y todo lo demás me parece ciertamente negativo, aunque ustedes me dirán, la mayoría de los dispositivos puedes tenerlos inalámbricos. Hasta cierto punto sí y hasta cierto punto no, salvo que tengas del ecosistema Apple, obviamente, pero después, si vos querés ser alguien que ahorre porque está pensado en un dispositivo ciertamente más económico que la media, vas a querer comprar o utilizar lo que ya tenés. Y acá le juega un poquito en contra. No estoy diciendo que el dispositivo es malo, no estoy diciendo que hay que volver a Windows, ni una cosa ni la otra. Simplemente creo que por $600 vos ya traes un equipo dispuesto para muchas cosas con un Windows, HDMI, puertos USB del tipo tradicional, del tipo 3.0, etcétera, tarjeta de memoria, en fin. Y la MacBook Neo no trae nada de eso.
vamos a un resumen para ir cerrando este video. Por supuesto, hay grandes cosas a favor. Para el cuadro en papel, insisto, en mi opinión, yo ya se las fui dando a lo largo del video, retrocedan y vean, pero acá tenemos un cuadro de resumen con la pantalla a favor de la MacBook, la portabilidad, la gestión térmica, la batería, del otro lado la RAM, el almacenamiento, la conectividad, un empate entre sistemas operativos y un empate también entre procesadores, que a mi criterio, cuando fui haciendo el análisis, hay ciertas diferencias. No se queden con este cuadro ni me empiecen a comentar en contra, ¿no? Por supuesto. Ahora, no se trata de cuál es mejor, sino de cuál es mejor para vos. Y esto es lo más importante. ¿Cuál te conviene más? Fíjate si estas opciones que te estamos dejando en pantalla son las correctas, ¿sí? ¿Cuál te conviene más a la hora de utilizar a vos? Que no editás video. Capaz que no jugás a los juegos. Capaz que querés simplemente trasladar algo más cómodo. O simplemente te gusta el diseño y no te gusta o no te importa lo que hay adentro porque solo chequeás qué te dicen en Twitter y no te importa más nada. O simplemente necesitas para videollamadas, o querés tener algo que realmente cambie la experiencia de Windows, porque ya te decepcionó Windows en varias ocasiones. Lo que fuere, vos dejame un comentario. Teniendo en cuenta todas estas variables que son más de usabilidad que técnicas, ¿cuál sería la opción más óptima para vos? MacBook Neo o cualquier otra Windows que realmente tenga este rango de precio entre 500 y 700 dólares. Mi nombre es Juan Morel. Si te gustó este video, déjame un comentario acá abajo. Dale like porque nos ayuda un montón y suscríbete al canal dándole clic a la campanita para próximas notificaciones. Nos estamos viendo como siempre pronto en un nuevo video. Adiós.